Entonces el día de hoy vamos a ver inspección por líquidos penetrantes. Esa es la experimentación que vamos a hacer el día de hoy. Y la inspección por líquidos penetrantes, dice ahí, es un ensayo que no destructivo, que sirve para identificar defectos superficiales en una pieza. Entonces, lo que vamos a estar buscando nosotros ahorita en su pieza es defectos superficiales, básicamente grietas, ¿no? Las grietas son muy importantes desde el punto de vista mecánico, porque ahí es donde se concentran los esfuerzos y es donde probablemente falle críticamente la pieza, ¿no? El procedimiento es muy sencillo, consiste en limpiar la pieza obviamente para aplicar un líquido colorido. Nosotros vamos a aplicar un colorido, no tenemos el fluorescente, ya hemos hecho con fluorescente y no nos sale bien. Entonces también existe el fluorescente. Y luego, bueno, este líquido colorido penetrante, así es como le llaman, entra a las grietas por capilaridad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el líquido penetrante tiene una característica de baja tensión superficial, tiene un alto ángulo de mojado, o sea, moja bien la superficie, etcétera, ¿no? Y después de un tiempo, vamos a dejarla ahí, después de un tiempo se limpia la superficie del líquido penetrante, se quita todo el exceso y en teoría la idea es primero dejarlo penetrar, se deja penetrar como unos 10 minutos. Ahorita, bueno, abajo está toda la experimentación, pero una vez que se quita el penetrante, el exceso, se pone el revelador, que es un medio de contraste, es una suspensión que tiene sólidos blancos, y lo que van a hacer es pues, ver, observar las zonas donde se acumula el penetrante, ¿no? El color. Y ahí estaríamos intentando identificar grietas. No quiere decir que porque esté acumulado el penetrante en alguna zona, hay grieta ahí, ¿no? Sino que ahí es la posible zona donde el penetrante permanece incluso después de la limpieza. Ahora, la norma con la que se hace toda la experimentación es esta, la ASTM. Es su deber revisarla, es su deber revisarla, porque hay muchos métodos de líquidos penetrantes. Hay método para solventes orgánicos, dependiendo de las características del líquido penetrante. Los líquidos que yo traigo ahí, pues traigo ahí la experimentación que vamos a hacer nosotros, porque hay muchos métodos, está el A, B, C, D, no sé cuántos métodos. Entonces ustedes por obligación tendrían que revisar cuáles son todos esos tipos de métodos. En la parte de su actividad, cuando yo les deje la actividad, pues tienen que poner cuál de los métodos utilizar, cuáles son los pasos de acuerdo a la norma. Por ahí viene en el archivo algún resumen, pero ustedes tienen que revisar la norma, básicamente. Y la idea, pues, obviamente es llevar a cabo bien la experimentación, ¿no? Dice ahí las ventajas, ¿verdad?, de utilizar la técnica, pues es de bajo costo. Dirán ustedes, bueno, el kit cuesta como 1000 pesos, pero dura para muchos ensayos, ¿no? Para muchos ensayos. Ustedes van a poder hacer todas sus piezas, le van a poder hacer líquidos penetrantes e incluso va a durar un poco más, ¿no? Entonces, no se preocupen. Lo de ser un ensayo no destructivo, bueno, la pieza va a quedar íntegra, tal cual como está. Lo único que va a pasar es, bueno, se va a ensuciar un poco, pero bueno, la limpieza posterior, si la hacen bien, queda como nueva la pieza. Otra de las cosas que la pueden hacer incluso cuando la pieza está trabajando, ¿no? Si la pieza está puesta, está una viga o algo por el estilo, ahí pueden aplicar la técnica de líquidos penetrantes sin ningún problema, ¿no? Uh, es el ensayo más común, ¿verdad? Para analizar grietas. Es, así lo voy a decir a grandes rasgos. Y bueno, una de las desventajas, ¿verdad? No se acepta materiales porosos. Entonces, si tienen un hierro demasiado poroso, es probable que no. O sea, de rugoso me refiero en la superficie, que no está trabajado, porque a lo mejor está recién colado, ¿no? Y viene con toda la rugosidad de la arena o ese tipo de cosas. Va a ser mucho más difícil hacer la técnica de líquidos penetrantes. No quiere decir que no se pueda hacer, pero puede dar falso positivo. ¿Qué quiere decir? Que en la parte donde está rugoso pues se va a acumular el penetrante y a la hora de limpiar pues va a ser difícil removerlo. Se va a quedar ahí prácticamente. Y si hay una grieta ahí pues no la voy a ver, ¿no? Básicamente es eso. Y bueno, otra de las cosas, tengan mucho cuidado con el exceso en la aplicación del penetrante. Si ustedes ponen demasiado, es probable que se quede acumulado. Y vean igual, ¿no? Vean cosas que no tenga grieta y parezca como si está acumulado ahí el penetrante, ¿no? Puse ahí yo una pequeña tabla de los tres métodos principales, el A, B y C, y dice ahí, se basan básicamente por el tipo de disolventes con los que van a estar lavando los líquidos, y dice ahí uno el water washable, ¿no? Lavable con agua, este es post emulsificante lavable con agua, dependiendo del tipo de líquido penetrante, y limpiar con solvente. Uh, Según yo vamos a utilizar el de lavable con agua. Y bueno, algunas de las características importantes, bueno, cuando ustedes aplican el penetrante no debe estar a una alta temperatura, ¿no? Es decir,
una de las cosas que podrían pensar erróneamente, bueno, si es una pieza caliente de un motor, tiene que estar frío el motor. No lo puedo aplicar en caliente porque el penetrante pues se degrada, tiene ahí problemas. Eh, Deben de esperar los 10 minutos, ¿no? Entonces van a estar ahí abajo esperando a que su pieza termine de llevar a cabo el proceso de penetración de líquido. ¿Y qué otra cosa? Bueno, pues lo van a lavar. Eh, yo les decía, bueno, si tienen un trapo, ¿verdad? Pues con un trapo. Y si no, bueno, papel, vamos a utilizar papel. De preferencia no aquel que deje mucha pelusa. Podríamos utilizar papel, una hoja de papel del cuaderno o una hoja de papel para lavarse, secarse las manos, que es un poquito menos, deja un poquito menos de pelusa, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de la limpieza. En la parte del revelador, muy importante, como es una suspensión, la tienen que agitar bien, ¿no? Tiene que estar bien agitado y aplicar inmediatamente. Si ustedes no lo agitan bien, es probable que nada más estén sacando ahora sí que el disolvente en el que está hecha la suspensión, ¿no? Y no está realmente sacando el revelador, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. Ahí viene una pequeña explicación del desarrollo experimental. Ustedes van a hacer la limpieza para quitar grasa, aceite y otros contaminantes. Yo esperaría que sus piezas el día de hoy, además de hacerle la técnica de líquidos penetrantes, la inspección, la midan, ¿no? Entonces vayan allá abajo con el vernier, sellen su cuaderno y le hagan todas las medidas posibles para hacer la geometría posteriormente. Porque una vez que termine la práctica de líquidos penetrantes, pues ya le vamos a hacer ensayos destructivos. Le vamos a dar cortes, ¿verdad? Y todo tipo de cosas. Entonces lo primero es tomar medidas, foto a la pieza de llegada, cómo está, sucia, etcétera, corrosión, lo que tenga. Y después hacer la limpieza. ¿Ya vieron limpieza en teoría o algo por el estilo? ¿No? Métodos de limpieza. Ok, vamos a utilizar disolventes primero acuosos si es necesario, ¿no? Agua, básicamente agua. Y finalmente vamos a utilizar algún disolvente orgánico, puede ser acetona, ¿qué otra cosa puede ser? Thinner, dependiendo de lo que tenga Fermín allá abajo, ¿no? ¿Sí? Vamos a basarnos en lo que hay en disponible, ¿no? Y luego dice ahí, bueno, se va a repetir ahí el líquido, el cleaner, lo van a ocupar 2 veces, pero se ocupa ya al final, ¿no? Justo antes de utilizar el penetrante, le aplican el removedor, le pasan el trapo, no lo tienen que dejar secar el removedor, simplemente lo limpian el exceso, etcétera, y ya una vez que seque completamente, aplican el penetrante, ¿no? El penetrante pues se aplica, vean que la distancia es grande, ¿verdad? Si lo aplican muy cerca, lo que va a pasar es que se va a encharcar, va a hacer gotas, y esto pues va a dificultar la limpieza posterior, ¿no? Entonces, preferentemente que sea una gran distancia. Diría yo hagan una pequeña prueba en el papel antes de para que controlen el spray, ¿no? No es muy difícil, ¿no? Pero es cosa de que no se acerquen mucho a su pieza. Y luego, bueno, la primera limpieza se supone que hace con un trapo limpio, ¿no? Se limpia tal cual. Y luego al mismo trapo se le aplica tantito eh, removedor o limpieza y se vuelve a pasar la limpieza, ¿no? Y en teoría esto debe ser después de los 10 minutos, ¿no? De haber aplicado el penetrante, le pasan la limpieza. La idea no es llevarse todo el penetrante, la idea es limpiar todo el exceso lo más posible de la pieza y que las partes donde ya penetró, pues se quede ahí el penetrante, ¿no? De preferencia que el trapo no esté escurriendo, ¿verdad? Esa sería la recomendación, ¿no? Que el trapo no esté escurriendo o el papel no esté escurriendo, que esté relativamente seco para hacer la limpieza, ¿no? Y luego, posteriormente, pues ya viene el revelador. El revelador ya que está todo seco, vean que la pieza ya en teoría parece que no tiene mucho penetrante y le pasan el revelador. Y van a hacer la inspección. ¿Cómo se va a ver la inspección? Pues algo así, ¿no? Por ejemplo, ahí está un cordón de soldadura. Seguramente esta zona de aquí es la zona donde está atrapada escoria o tiene algún defecto superficial. Uh, en algunas zonas aquí se ve el exceso de penetrante, ¿no? No se quitó adecuadamente o en esta zona hay una zona porosa en donde se acumula el penetrante y lo que estaríamos buscando es este tipo de cosas, ¿no? Que serían las grietas, ¿no? Todo este tipo de defectos superficiales son los que se van a marcar. Me van a decir algunos, en mi pieza no salió ninguna grieta. Pues no me salió la práctica. No, tener un resultado en el cual no hay grietas también es un resultado, ¿no? O sea, la práctica o el ensayo de inspección por líquidos penetrantes puede dar positivo para grietas, positivo para defectos superficiales o negativo. No quiere decir que la práctica no salió. Claro que salió. Salió que no hay grietas, ¿no? ¿Sí? Porque luego me dicen, no, no salió. Claro que salió, ¿no? Tómale foto, haz lo respectivo para hacer tu reporte, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa es básicamente la técnica. No sé si haya dudas.
En la parte del penetrante. Hace la limpieza, solo es un penetrante. Es penetrante, No, luego primero limpieza. Primero limpieza. limpieza, penetrante, otra vez limpieza. Ajá. A eso me refiero. Después de esa limpieza o antes de esa Antes de limpieza. hacer la segunda limpieza, tiene que hacer los 10 minutos de penetrante, ¿no? Después de eso. Penetrante lo dejan 10 minutos y luego ya. Siempre les digo, si les llega a quedar exceso en su pieza, pues sacúdanla un poco, ¿no? Ahí en el mismo papel la sacuden un poco para quitarle todo el exceso y esperar los 10 minutos del penetrante. No la dejen con el exceso desde el principio porque entonces la gota se va a hacer sólida y empieza a tener ahí ya acumulación desde el principio, ¿no? Entonces si les queda muy cargada la pieza, pues de inicio antes de aplicar, de esperar los 10 minutos, quitarle el exceso, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Muy sencillo, eso es lo del día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a hacer básicamente tres cosas, ¿no? Número uno, limpieza de la pieza, ¿no? Foto a la pieza de llegada, limpieza de la pieza, le toman foto cómo queda después de la limpieza y aplican líquidos penetrantes. Cuando terminen líquidos penetrantes pueden hacer fractografía, ya vimos fractografía. Entonces el día de hoy pueden incluso los que ya tengan alguna fractura, pues pueden intentar con el estereoscopio observar dónde están las marcas de chevron, si hay marcas de playa, dónde está el inicio de la falla, el final de la falla, si fue por torsión, compresión, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y finalmente pues sería hacer las medidas de la pieza antes de hacer algún corte, ¿no? Hoy de preferencia ningún corte. Se van a tardar en hacer todo eso. Entonces, bueno, hasta aquí le vamos a dejar. No sé si haya dudas, preguntas, ¿todo claro?